Capítulo 46. Michelle no podía verlo, pero sintió sus muñecas libres de la presión de las sogas y el escozor de sus heridas se redujo. Las cuerdas, sueltas al fin, habían caído al fondo del carro. Lo había logrado, ya nada ataba sus manos. Sin embargo, no alteró su postura para evitar levantar sospechas entre sus captores. Así pues, continuó junto a la rueda de aquel vehículo, con las manos a la espalda, solo unidas ahora por el lazo invisible de su simulación. Y es que ignoraba cómo podían reaccionar aquellos seres de ultratumba ante un acto de rebeldía semejante. La muerte parecía ser una carta que intervenía en todas las bazas. Solo su rostro permitió traslucir cierto alivio ante la recién adquirida libertad de movimientos, imperceptible bajo la débil luz relampagueante de las antorchas. El tambor, mientras tanto, seguía marcando el paso. La cadencia de lo inerte, cuando el transcurso del tiempo no significa nada. Y, por encima de todo, el miedo, contenido a duras penas por sus ansias de vivir. Michelle volvió la vista hacia el niño apresado junto a ella, lo que le sirvió de descanso antes de iniciar su siguiente objetivo, trazar un plan de fuga ahora que tenía libres las manos. Al contemplar a su joven compañero de cautiverio, que en aquel instante permanecía con los ojos cerrados, le llamó la atención que estuviera mucho más inmovilizado que ella misma. No solo cuerdas, sino gruesas cadenas rodeaban su pequeño cuerpo hasta la cintura. Incluso la mordaza que tapaba su boca parecía elaborada con una tela mucho más fuerte que la suya. Aquella comparación le resultó injusta. ¿Cómo podían maltratarlo así? ¿No bastaba con el castigo de mantenerlo alejado de su familia? La única explicación que encontraba era que se fiara menos de él que de ella, deducción que se le antojó absurda. ¿Acaso no era más probable que Michelle, siendo mayor, intentara huir al menor descuido? Además, ¿qué iba a hacer aquel crío en el remoto caso de que lograra fugarse? Sin embargo, era él el peor tratado. Todas estas reflexiones se tradujeron en una incipiente convicción de que debía llevarlo consigo en su escapada. Ya no se trataba únicamente de simple camaradería entre secuestrados. No, era algo más, un compromiso concreto adquirido a través de un simple intercambio de miradas. Se fugarían juntos. Aunque eso supusiera para ella reducir las posibilidades de éxito. Pero es que no podría soportar un futuro de libertad con sabor a sangre de niño. Cómo dormir tranquila sabiendo que había sido capaz de abandonar a su suerte a un chico inocente con tal de salvarse ella misma. Michelle contempló el paisaje, que por fin había cambiado y reducía al retumbar de los tambores fúnebres. Ya habían terminado de recorrer aquella retorcida garganta entre riscos afilados, y ahora se extendía frente a ellos una planicie desértica cubierta de acentuadas depresiones, en cuyos centros se abrían grietas de las que brotaban humaredas negras y residuos que no logró identificar. En la distancia logró atisbar nubes opacas a ras de suelo, desplazándose con la lentitud perezosa de la niebla. El ambiente seguía siendo oscuro, pero al menos entre los matices de negrura escudriñó un horizonte. Eso le bastó. Estaba dispuesta a superar la situación injusta en que se veía inmersa. La auténtica Michelle resurgía, obstinada en su negativa a ser una víctima de la adversidad. Sonrió, desafiante. Incapaz de distinguir si aquello era o no una pesadilla, decidió que le daba igual. Lucharía. Ya no buscaba culpables de aquella situación incomprensible. Su único objetivo consistía en volver al mundo que ella conocía, el mundo del que había sido arrancada por razones que escapaban a su entendimiento. Siguieron avanzando por esa extraña región de géiseres. Si Michelle se hubiera aproximado lo suficiente, habría comprobado horrorizada que lo que aquella tierra regurgitaba con cada nueva humareda eran restos humanos, como escupiendo los desechos de una digestión. Pero no lo hizo. Y su determinación no se vio contaminada por la impactante certeza de que caminaban por un lecho subterráneo de condenados. Tic-tac, tic-tac. Jules, atónito, se descubrió escuchando el movimiento de las agujas de su reloj de pulsera. Nunca un silencio fue tan rotundo, tan visceral. Se trataba de la calma que precede a las tormentas, los minutos íntimos que cada soldado se dedica a sí mismo instantes antes de empezar la batalla, cuando nadie lo reconoce, pero todos admiten la posibilidad de un mal final, como ocurría bajo el techo abuhardillado de aquel desván. Es el precio de jugar con la muerte. Ellos pensaban en sus familias, repasando los episodios más importantes de sus vidas, una herencia que no podrían legar a nadie si sucedía lo peor. Dominique pensaba en Pascal y en Michelle. Ella seguía siendo, sin saberlo, el motor de todo y de casi todos. Ayudaba a recuperar los recuerdos, lo único que unos chicos tan jóvenes como Dominique y Jules podían empezar a atesorar. Algo que no solo los distraía en la agobiante espera, sino que les servía como advertencia de que la vida siempre merece la pena. Ahora que podían morir,
veían con extraordinaria claridad el valor de lo que había en juego. Vivir siempre merece la pena, se insistía Dominique, a quien su silla de ruedas se le antojaba en aquel instante un obstáculo insignificante para la inmensidad que suponía la vida. Si vencían, el chico saldría fortalecido de aquella crisis, pues el miedo había pulido sus prioridades, había limpiado su cabeza de quejas superfluas. Acababa de descubrir que no había tiempo para los complejos, los traumas, las comparaciones. Para defenderse del vampiro, la silla de ruedas sí suponía un inconveniente. Habría sido estúpido negarlo. Los tres lo sabían, aunque ninguno había dicho nada. ¿De qué habría servido? Como mucho para debilitar la precaria seguridad de Dominique. No merecía la pena. El demonio vampírico se iba aproximando, no se engañaban. Estaba ya muy cerca. Todos podían sentir el halo de indescriptible maldad que le precedía, un soplo perverso que se iba extendiendo por la estancia con la parsimonia inevitable de un oleaje suave. Se trataba de una obra tan maligna que necesitaron de toda su fuerza de voluntad para no intentar escapar de allí antes de enfrentarse al engendro. Tic-tac, tic-tac. Jules sintió cómo se le revolvía el estómago. La presión que ejercía sobre él aquella amenaza latente estaba minando sus nervios. También en Dominique hacía estragos la conciencia de que ese ser aberrante acudía a su cita. Daphne, camuflando su propia ansiedad, quiso animarlos. No ha hecho falta ningún hechizo para crear aquí un espacio protegido del poder de los vampiros, explicó. La propia puerta nos protege. He estado leyendo un antiguo documento sobre la puerta oscura y ella misma cuenta a su alrededor con una especie de aura inhibitoria, una zona de influencia en la que los poderes maléficos se reducen. Mientras permanezcamos cerca del arcón, nos beneficiaremos de ese escudo protector. Así que Vagni no podrá utilizar contra nosotros toda su fuerza. Vaya. Aquella información sí estimuló a Jules. La puerta viene con mecanismo de defensa. Buen equipamiento. Aunque eso no anulará del todo al vampiro, ¿no? Su voz había perdido convicción. Ni mucho menos, por desgracia, reconoció la vidente. Pero lo debilitará, que ya es algo. A Dominique también le tranquilizó un poco saber que contaban con aquella ventaja, que suavizaba la desproporción entre vivos y muertos. Todo contaba. Ya no comentaron nada más. Tic-tac, tic-tac. Nadie se movía, nadie hablaba. Daphne les había dado algunas pautas de combate contra criaturas del mal. En realidad, llevaba horas aleccionándolos. Jules experimentaba en aquellas circunstancias su propia catarsis, un indisimulable pavor, pero también un disfrute casi obsceno de aquella sensación de pánico. Jules, apasionado por lo legendario y lo oscuro, sublimaba aquel miedo convirtiéndolo en el auténtico sabor del peligro. La proximidad de la muerte era para él, a un tiempo, aterradora y excitante. Entendió por qué, a lo largo de la historia, el mal había seducido a tantos. No obstante, para Jules se trataba de una mera cuestión estética. En el fondo optaría siempre por el bien, no albergaba dudas. Paladeó esos minutos de desasosiego, confuso en aquel cúmulo de sensaciones que jamás se habría atrevido a soñar y que ahora se materializaban. Aquel macabro entretenimiento era como la ruleta rusa y él se recreaba, a sabiendas del riesgo, en los instantes en el que el jugador acaricia el gatillo, apoyando el cañón del revólver en la sien. También en ese juego, donde reina un silencio idéntico al que se había impuesto entre ellos, el único pensamiento posible es valorar las posibilidades de que aquel placer, intenso, sea sin embargo el último. Jules, por otra parte, no podía quitarse de la cabeza su culpabilidad ante el error del móvil. Era inútil intentar esquivar su responsabilidad en la llegada del monstruo. Un inesperado hedor a putrefacción los alcanzó entonces, como aviso de la proximidad del maléfico adversario. Y la luz se fue, arrancando a todos de sus reflexiones. Fue un apagón que afectó solo a aquella planta, acabando con el resplandor tranquilizante de todas las lámparas que habían subido hasta allí. La primera maniobra. Quedaron sumidos en una oscuridad apocalíptica, la llegada de una negrura que no acudía sola a la cita. A Daphne se le erizó la piel en cuanto sintió la incontenible presencia de Vagni, su olor animal, su apetito. Seguía clavada en su sillón, al contrario que Jules, que se había puesto en pie agarrando sus propias armas. Dominique permanecía erguido sobre su silla de ruedas, con la mirada puesta en la bruja como un último apoyo al que agarrarse. Pero todos tendrían que luchar por sí mismos, defendiendo la única vía que permitía el retorno de Pascal. Solo servía ganar, resistir. Dándolo por muerto, habían tirado el cuerpo de Pascal, sin ningún cuidado, sobre el suelo de una celda vacía.
Beatriz había procurado con sus brazos invisibles que el viajero no se golpeara la cabeza al aterrizar, mientras los torturadores se escabullían entre los corredores, temerosos de comunicar la noticia al temible padre Martín. Al menos habían quitado los grilletes al chico antes de dejar el cadáver y huir en un intento inútil de evitar responsabilidades. Aquella premura había facilitado que nadie se entretuviese en el brazalete que ahora presentaba el aparente difunto en una de sus muñecas. Una rata empezó a merodear cerca del cuerpo de Pascal con curiosidad, atraída por sus heridas, pero el espíritu errante la apartó a patadas antes de dirigirse al viajero. «Nos han dejado solos», susurró al chico que, temeroso de arruinar su estratagema, continuaba con los ojos cerrados hasta recibir el aviso de la chica. «Por fin. Creí que no se iban a ir nunca». Pascal pestañeó varias veces, acostumbrándose a la penumbra antes de quitarse el brazalete para recuperar sus constantes vitales. Levantó la cabeza con esfuerzo, observando con detenimiento el lugar en el que se encontraba. Se oían gritos de presos en dependencias cercanas, lo que le provocó un escalofrío. Solo de pensar que podía seguir siendo machacado con aquellos horribles instrumentos. «Estamos cerca de donde te han torturado», aclaró Beatriz, «en la planta subterránea de las mazmorras del palacio. ¿Qué tal te encuentras?» Ella le acarició el pelo y le cogió las manos para infundirle apoyo. El chico ofrecía un aspecto penoso, con su cuerpo medio desnudo, apenas cubierto por sus vaqueros chamuscados y todavía más ennegrecido por la suciedad. «Me duele todo, claro», musitó él, contemplándose sin acabar de aceptar aquella imagen demacrada de sí mismo. «Pero sigo vivo. Creí que no lo contaba, Beatriz. Al menos», añadió con una sonrisa que en su congestionado rostro quedó triste, «la peste ha dejado de preocuparme». Ella le devolvió la sonrisa, algo que a él siempre le infundía ánimo. Beatriz, a pesar de la angustia, conservaba la transparencia de sus grandes ojos. Pascal sintió que su reflejo en ellos los enturbiaba de algún modo. Su maltrecho cuerpo no era digno ante la belleza ingenua de aquella mirada. «¿Tienes fuerzas para levantarte?» Incluso su voz conservaba la dulzura. Pascal suspiró. Lo que necesitaba era dormir 12 horas seguidas, algo imposible, al menos a corto plazo. Sintió una punzada nostálgica de su mundo, que desechó al instante para no aumentar su debilidad. «Lo que no tengo es más remedio que levantarme», contestó al espíritu errante. «El tiempo va pasando y hay que salir de esta época cuanto antes». Pascal no olvidaba que la siguiente celda de la colmena podía conducirlos fuera de aquel cosmos temporal que aglutinaba todos los infiernos humanos. Utilizó esa convicción para recuperar energías y, entre mareos, se incorporó. «Ya no puedo ir por la daga», comentó pensativo. «Si me ven, todo estará perdido». «No te preocupes. La he escondido junto con la mochila al ir a buscar el brazalete». Ella no perdía su actitud solícita. «Te traeré todo enseguida y podrás recuperar tu arma. ¿Qué harás mientras tanto?» «Volver a fingirme muerto. ¿Qué remedio? Pero no tardes, sigo siendo muy vulnerable sin la daga». «No tardaré nada, te lo prometo». Ella parecía convencida. «No me lo puedo creer». Pascal elevó los ojos hacia un imaginario cielo, como si implorase. «Algo que parece fácil en nuestro camino. Gracias, gracias». Beatriz salió corriendo de aquel habitáculo y Pascal se tumbó de nuevo en el suelo, aunque con los ojos abiertos. Había demasiados roedores hambrientos cerca como para descuidarse, pensó con repugnancia. Su hipocondría resurgió al imaginarse víctima de una mordedura de rata, y obsesionado con aquella aprensión lo encontró el espíritu errante minutos después. «Aquí tienes», dijo ella con la daga en las manos. «La mochila con las provisiones y la daga. He cumplido mi palabra. Volvemos a recuperar el control, ¿verdad?» Pascal suspiró, rendido. «Sí, aunque no las fuerzas». El potro la había minado más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Con cierta torpeza se levantó y pasó su cabeza por la correa, ajustando después la tira de cuero en diagonal sobre su pecho. La empuñadura de la daga volvió a quedar a la altura de su cintura, preparada para ser utilizada en caso de peligro. Luego se puso la mochila por delante, con suma delicadeza para no sufrir demasiado con el roce en las marcas de los latigazos. Beatriz cayó en la cuenta y se ofreció para llevarla, pero él negó con la cabeza. «El paso por la colmena te ayudará a restablecerte», le dijo ella entonces, tras comprobar que él había terminado de prepararse. «¿No has notado cómo, en esa especie de dimensión transitoria entre épocas, abandonas buena parte de las sensaciones que arrastras de la celda anterior? Del pueblo apestado saliste mucho peor que como llegaste aquí, y solo mediaron unas horas a través de una sustancia extraña que nos transporta de celda en celda».
Pascal lo meditó un instante, llegando a la misma conclusión. Puede que tenga razón, reconoció, optimista. Al entrar en ese medio que comunica las épocas, me sentí en cierto modo liberado. Incluso dejó de preocuparme la posibilidad de estar contagiado de la peste. La peste quedó allí. Solo si hubiéramos quedado atrapados en esa época habrías desarrollado la enfermedad. Tiene sentido. Pascal frunció los labios, rebuscando en su interior los restos de energía que aún conservaba. Una razón más para no apurar el plazo del que disponemos aquí, Beatrice. Tenemos que darnos prisa. Aquella perspectiva acababa de animarlo, porque le permitía albergar la esperanza de llegar hasta donde estaba Michelle con fuerzas suficientes para rescatarla. Vaya, ya decía yo que oía voces. El diálogo entre Beatrice y Pascal se congeló al escuchar aquellas palabras. El viajero se volvió con lentitud para encontrarse cara a cara con el jefe de sus torturadores, que lo contemplaba con un gesto burlón mientras sacaba su espada y la dejaba en alto. Sabía que no podía haberos matado con el potro, reconoció. Era demasiado pronto, incluso para un flaco como vos. Doy fe de que fingís bien, eso sí. ¿Cómo lo hacéis? ¿Acaso domináis también los latidos del corazón? Herejes, siervos del maligno. Siento haberos estropeado la función. Pascal, disimulando su dolor, acababa de emplear un insolente tono irónico que molestó al carcelero. Supuso que no era una buena idea, pero no había podido evitarlo. Sentía hacia él un odio incontenible que, al menos, le daba nuevas fuerzas. El impulso de los sentimientos apasionados, entre los que se contaba la rabia. Veo que, además de volver a hablar solo, también habéis recuperado vuestra soberbia. Aquel hombre movió la cabeza hacia los lados, fingiendo lástima. La basura solo es basura. No debe darse aires. Contentaos con vuestra bajeza, miserable. Pascal, llamó Beatrice al mismo tiempo, atenta por si acudían más soldados. ¿Intervengo? El viajero no le respondió, desprendiéndose de la mochila con cautela. Mantenía sus ojos clavados en los del carcelero, en un primer pulso que presagiaba un inminente enfrentamiento. A pesar de su idea inicial de no utilizar su daga con los vivos, Pascal decidió que aquel hombre tan sádico, tan retorcido, merecía morir. Así no continuaría encargándose de tareas tan sórdidas en los sótanos de aquel palacio. Sin pensarlo más, asió la empuñadura de su arma con tal convicción que la oleada de calor que percibió fue mucho mayor que en ocasiones anteriores. Casi tuvo que contener la salida imperiosa de la daga. El verdugo se echó a reír al atisbar aquella maniobra. Aquel hombre debía de pesar 30 kilos más que el chico, y su espada tenía una afilada hoja que duplicaba la longitud de la de Pascal. Incluso la diferencia de aspectos era excesiva, pues Pascal seguía ofreciendo la viva imagen de la miseria, apenas vestido con ropas harapientas, descalzo, sucio y herido. Aunque sus ojos brillaban con una intensidad que sorprendió a su enemigo. Este, viendo la patética amenaza que suponía aquel reo amotinado, decidió no avisar a más hombres. Se reirían de él si lo hacía. Pascal. Beatrice no cejaba en su empeño de evitar aquella especie de duelo. Adelante, provocaba el carcelero. Obligadme a mataros. ¿No se supone que el padre Martín me quiere vivo? El hombre volvió a reírse con brutalidad. Me habéis dado la excusa perfecta. Un intento de fuga. Ya torturaremos a otro de vuestros compañeros herejes para compensar vuestra pérdida. Aquel era un tipo tramposo y, casi sin terminar de hablar, lanzó su primera estocada hacia Pascal, que la esquivó por poco. El filo de la espada del carcelero provocó chispas al chocar contra la piedra de una pared cercana. Beatrice había emitido un grito de sorpresa ante aquella maniobra rastrera y buscó con la vista algún objeto para tirarlo, llegado el caso, contra aquel soldado. El viajero sacó su arma, pero antes de atacar a su oponente se permitió jugar con la daga y describió en el aire un baile experto, señorial, que dejó anonadado a su contrincante. Pascal, que había aprendido a confiar en el apoyo sagrado de la daga, adoptaba ahora una pose arrogante, jactándose de su evidente habilidad con aquella arma. Lo hizo a propósito, para agudizar la humillación que empezaba a sentir el carcelero. Este atacó de nuevo, blandiendo su espada con movimientos expertos que, sin embargo, ni siquiera rozaron a Pascal. El viajero, sin apenas mover los brazos, fue parando todos los golpes con sutiles giros de sus muñecas, lastimadas por el roce de los grilletes. El chico disfrutaba dejándose llevar por los impulsos de la daga, obedeciendo aquella técnica tan depurada que resultaba inalcanzable para cualquier humano. Para entonces, el carcelero era consciente de que había subestimado a aquel prisionero y, arrepintiéndose de no haber solicitado ayuda, se dispuso a llamar a sus compañeros. No pudo hacerlo.
Con la misma elegancia con que había frenado el imperioso asedio de su adversario, Pascal ejecutó un par de movimientos y, desarmándolo, posó la punta de su daga sobre el pecho del carcelero. Atónito ante aquella exhibición, el hombre desistió de gritar. No estaba dispuesto a perder su vida por evitar la fuga de aquel misterioso prisionero, que debía de ser un noble a juzgar por la clase con la que manejaba la espada. Sin embargo, al carcelero le pudo el odio. Negándose a aceptar que le había vencido aquel muchacho delgaducho, aprovechó un descuido de Pascal para intentar sacar un puñal que tenía escondido en la cintura. Aquella maniobra traicionera fue la última, pues el viajero captó al instante el sospechoso movimiento de su enemigo y solo tuvo que empujar un poco para que el acero de su daga atravesase el cuerpo del soldado con una limpieza impecable. Ni siquiera emitió un quejido antes de caer muerto hacia atrás, liberando el filo enrojecido de la daga. Pascal contempló el cadáver, sintiéndose manchado por una sangre que en realidad no le había salpicado. Matar monstruos no era fácil, pero acabar con la vida de seres humanos resultaba todavía más duro. Él no pretendía hacerlo, se había propuesto eludirlo a toda costa, aunque al final había sido inevitable. Matar o morir, se dijo buscando el consuelo de la legítima defensa. Al viajero se le doblaron las piernas, exhausto, y se precipitó al suelo. Allí se mantuvo, sin fuerzas ni para hablar. El espíritu errante lo acariciaba, con suavidad, esquivando las heridas de su cuerpo. Le habría gustado transmitirle algo de calor, pero ella no podía proporcionarle tal sensación. Impresionante, comentó Beatrice, admirada. Cada vez estáis más unidos, la daga y tú. Y eso se nota. Formáis un gran equipo. Formamos, aclaró él, un poco recuperado. Tú también estás incluida. Pascal sonrió, experimentando una sensación de orgullo que, poco a poco, empezaba a resultarle familiar. Su complejo de inferioridad iba retrocediendo para dar paso a un nuevo Pascal, más firme, más convencido. Le gustó. Nos falta la piedra, recordó el chico desde el suelo, recuperando la prisa. Y sin ella no podemos irnos. No encontraríamos la siguiente puerta de la colmena. Beatrice asintió. Era evidente que no se había olvidado de eso. Vamos, te ayudaré a llegar hasta la habitación donde el padre Martín guardó ese mineral. De acuerdo, convino Pascal. Pero antes hay que esconder el cadáver de este hombre. Si lo descubren, darán la alarma y será más difícil llegar al exterior. Como el viajero todavía no disponía de energía suficiente como para arrastrar un cuerpo, Beatrice se apresuró a encargarse de aquel cometido.